La ciudad de Lima tiene dos tipos de crecimiento. Un crecimiento vertical en los distritos céntricos de la ciudad de Lima y un crecimiento horizontal hacia las periferias de Lima. Ese crecimiento horizontal que se lleva hacia las periferias crece de manera desordenada. Ese desorden me lleva a ocupar las laderas de los cerros, que hoy por hoy representa aproximadamente un promedio de 1 millón de personas viviendo en las laderas de los cerros de la ciudad de Lima. Esa ocupación de la vivienda de las laderas en los cerros me representa de que estos estén muchas veces asentados en zonas de alto riesgo. Entonces, ¿qué se declara por intermedio de la ley de reasentamiento poblacional? La ley 29869 me dice que yo puedo hacer el rescate de estas personas que están ubicadas en la ladera de los cerros para yo poderlos sacar, reubicar, reasentar y poder llevarlos hacia una zona de bajo riesgo. El tema es cómo saco yo a todas estas personas y cómo las reubico para poder yo tener un 100% de estas viviendas o personas que viven en una zona de riesgo que ha sido declarada como zona de alto riesgo, que viene precedida de un acuerdo de consejo que la hace la autoridad local y debe determinarse como una zona de alto riesgo no mitigable, determinada por la autoridad local mediante acuerdo de consejo. Esta zona obviamente pasa a un sector donde yo lo declaro de bajo riesgo y debo, con esta ley de reasentamiento poblacional, poder retirar a todas estas personas al 100% para que estas zonas que han sido declaradas ya de riesgo alto no mitigable sea una zona intangible o una zona de amortiguamiento o una zona verde que pasaría a poder del Estado. Pero acá vienen las controversias. Todas estas zonas muchas veces inclusive cuentan, estas viviendas que están ocupadas en zonas de alto riesgo, tienen muchas veces títulos de propiedad que han sido otorgadas por COFOCRI u otra entidad que obviamente bajo un manejo político mal empleado han obtenido títulos de propiedad y obviamente las divergencias entre tener un título de propiedad y una casa de 2 o 3 pisos a que yo te reubique a otro lugar donde te voy a poner 50, 60 metros cuadrados, la diferencia es abismal. Por eso la oposición de estas personas de salir de estos sectores de alto riesgo e irse a otro nuevo sector, cortándome yo el tema laboral, el tema de entorno, el tema de gestionar toda una praxis de sociedad que pueda haber generado ya en este sector, a otro lugar donde yo no sé cómo voy a desarrollarme. Entonces, estos son los vacíos que tiene justamente la ley de reasentamiento poblacional, que en su artículo 33 inclusive menciona que yo reasiento a aquellas personas que tienen más de 10 años de posicionados en este sector de alto riesgo. ¿Y qué pasa con las personas que tienen 5, 6, 7, 8 años, 9 años? Las estoy excluyendo y les estoy permitiendo quedarse en una zona de alto riesgo, y esas son las divergencias que tiene la ley. Las instituciones que van rodeadas inclusive de temas presupuestales siempre generan partidas presupuestarias para las intervenciones en gestión de riesgos. Esto es, hay fondos económicos para las mitigaciones o para las acciones de prevención en tema de gestión de riesgos que, como usted sabe, el tema de riesgos no es medible. Siempre hay contingencias presupuestales que se asumen en proporción, pero no con exactitud, porque no sabemos de qué magnitud va a ser, por ejemplo, el fenómeno del Niño, de qué magnitud va a ser un sismo o un cataclismo que nosotros podamos tener acá en la ciudad de Lima y o en cualquier parte de las ciudades del Perú. Siempre la reacción en el post-desastre es elevado hasta en un 50 o 70% más de lo que yo hubiese acatado cuando yo acciono en temas de prevención en el antes. Antes del desastre, en el post-desastre, luego de haber accionado una situación de desastre y yo intervengo inclusive con un mayor presupuesto e intervengo con una acción de crisis existencial por la situación de gravedad o daño que yo pueda haber tenido y que tengo que ir de la mano para poder subsanar
estas acciones que en la prevención yo pueda haber actuado de otra manera y con menor costo inclusive. El Perú siempre va a ser un país de riesgo, por la misma geomorfología, por la misma situación física, geográfica que nosotros tenemos, siempre vamos a tener situaciones de riesgo, no solamente en Lima, sino en cada rincón del Perú tenemos situaciones de riesgo y la legislación tiene que venir de la mano con los nuevos legisladores que tenemos. Y la autoridad local, obviamente, cumplir y enfatizar su minimización de riesgo para que el vecino finalmente sea el beneficiado.